Estamos de regreso en Pulso Social y como habíamos mencionado antes de ir a esta pausa comercial, ya estamos en comunicación vía Skype con el doctor Carlos Timaná, analista político, con quien nuestro panelista, el doctor Alfredo Galindo, iniciará una interesante entrevista sobre temas de coyuntura política y electoral. Saludamos y damos la bienvenida al doctor Carlos Timaná. Muy buenas noches. Doctor Carlos Timaná, buenas noches. Qué gusto nuevamente tenerlo en el programa Pulso Social. Bienvenido. Muy buenas noches, Alfredo. Muy contento de poder estar con todos ustedes esta noche. Muchas gracias. Hoy juega Perú a esta misma hora, por lo tanto las buenas vibras, pero nosotros vamos con el tema que más nos interesa, como es la coyuntura política de nuestro país. La pregunta de cajón, ¿qué está pasando en Latinoamérica o en América o en el mundo? Se están dando resultados electorales muy ajustados, fíjese. En Uruguay también estuvo a la par los dos candidatos. En Costa Rica también ambos pasaron el 40%, que es requisito para obtener la presidencia, y ambos reclamaban haber sido ganadores. En Perú, lo mismo. En Estados Unidos, ¿qué está pasando en el mundo, doctor? ¿Se está polarizando? Yo creo que hay una gran polarización. Ahí tienen que ver varios factores, no solamente uno, sino múltiples. En alguna medida, en el Perú ya estábamos precediendo ese fenómeno porque las elecciones pasadas las ganó Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori con apenas una diferencia de 40.000 votos. Y en el caso de Estados Unidos, también estuvo un poco apretado en algunos estados, pero ahí, por ejemplo, pues hubo un fenómeno pues de un plebiscito pues acerca del estilo Trump, de hacer las cosas, con unos medios de comunicación que eran bastante hostiles pues a Trump y un estilo de Trump que dejaba pues mucho que desear porque llevaba todo el tiempo a la polarización. Las personas también están mucho más polarizadas en sus criterios políticos por las redes sociales. O sea, todo el tiempo estamos viendo la pantalla y dependiendo efectivamente de lo que vemos, de lo que nos gusta, de lo que seguimos, pues el algoritmo nos va llevando efectivamente a más contenido de ese tipo. Entonces las personas, en lugar de estar viendo lo mismo como pasaba antes pues con la radio o la televisión, están viendo efectivamente lo que les aparece en la pantalla según lo que siguen. Entonces eso ha ayudado en buena medida para que no sea solo un tema latinoamericano, sino pues prácticamente lo vemos en Europa también. Y creo que en el caso del Perú pues hay un cansancio, ¿no es cierto? Hay un cansancio de la clase política, hay un cansancio de la corrupción, hay un cansancio en que quieren cualquier solución, así sea efectivamente pues una radical como la que acaba pues de ganar pues las elecciones, ¿no es cierto? Ahora, la posición de la izquierda últimamente está ganando terreno, no solamente aquí en el Perú, sino también en Latinoamérica. ¿Cree que el Foro de Sao Paulo tiene mucho que ver en esto? Sí, a ver, yo veo efectivamente lo que pasó en Chile y es muy extraño pues el que lograran todos estos artefactos explosivos, volver el metro de Santiago como lo volvieron. O sea, ahí tiene que haber una coordinación logística mínimamente. Y en el caso del Perú, pues estamos viendo todo lo que ha pasado con esta red efectivamente del centro del país, que tomaron pues con $500.000 de soles. Entonces hay una organización efectivamente pues logística en todo esto. Lo mismo lo vemos en Colombia. O sea, en Colombia, por más de que ahorita pues se ha llamado a que pues por cuestiones de salud la gente deje de estar en la calle, ¿no es cierto? Y los promotores del paro, ¿no es cierto?, han pedido de que se suspenda. Lo cierto es que lo que se llaman las primeras líneas no lo han hecho y ha habido también pues una aproximación sistemática, violenta en algunos de los que han participado en las marchas. Entonces, yo creo que este afán de desestabilización, ¿no es cierto?, de ver a unos modelos que por 4 años efectivamente no han podido crecer y derramar el bienestar, ¿no es cierto?, el crecimiento entre toda la población, ha conducido a que esta desestabilización
pues lleve, ¿no es cierto?, pues a un giro pues ideológico a los gobiernos o efectivamente se propongan hacerlo. Pero lo más triste de esto es que las propuestas, o sea, como la de Venezuela, al final pues terminan haciendo que las personas se tengan que ir de su país por el hambre. Así es. Ahora, la izquierda, ¿qué diferencias puede encontrar entre la ideología de la izquierda del año 60 en relación a la de ahora? Por ejemplo, creo que una izquierda que tanto emocionaba a algunos, como Mujica, que inclusive fue guerrillero, sufrió un cambio radical porque se volvió un izquierdista más moderado, inclusive alaba los beneficios del capitalismo. Lo que pasa es que no es de todos, y también hay matices, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rafael Correa no llevó al país a un socialismo extremo, estuvo manejando una idea más bien de autarquía a la economía ecuatoriana. Ecuador no ha firmado ningún TLC, por ejemplo, entonces Ecuador nunca se liberalizó mercados, pero al mismo tiempo permitió efectivamente que existiera un sector privado pues nacional fuerte, y también mucha inversión china en las industrias estratégicas del país, como la petrolera. En el caso efectivamente de Uruguay, Uruguay ralentizó su crecimiento, por ejemplo, en el gobierno de Mujica, porque no se tomaban muchas medidas, y a Mujica le tocó pues la época de las vacas gordas, ¿no es cierto? O sea, había un muy buen contexto internacional y eso le ayudó, pero él efectivamente fue muy de centro, fue un gobierno, o sea, de centro izquierda, creo que no se puso a pelear efectivamente pues con el modelo mundial. Y en lo que estamos viendo en Chile es que efectivamente los gobiernos del Partido Socialista pues eran bastante liberales en términos pues del mercado, pero lo que está entrando ahorita es el Partido Comunista en Chile, y aquí en el caso de Perú pues la propuesta es dejar efectivamente la liberación de los mercados, sustituir importaciones, que es cerrar un poco la economía como lo que había hecho pues Correa en el Ecuador. Pero pues tenemos tres tipos de entender el gobierno, ¿no es cierto? Tenemos pues el plan Cerrón, ¿no es cierto? El plan efectivamente de Verónica, pues que habló con Verónica Mendoza, que era el plan bicentenario, y un tercer acuerdo pues que ahí salió pues con PAR y con Franque. Entonces no sabemos bien qué es lo que efectivamente pues nos depara, qué tipo de modelo va a ser, pero hay que recordar y decirle a la gente que pues el Perú para 1990, antes de la Constitución del 93, tenía el ingreso per cápita igualito que en 1960. Entonces hay que hacer fuerza para que efectivamente no cometamos los mismos errores. ¿Y qué implica eso, hacer fuerza para no cometer los mismos errores? Mira, o sea, hay dos temas muy importantes. El primero es que cuando se trata de estatizar las industrias estratégicas, nosotros no tenemos la cantidad de dinero que se necesita para poder ir a abrir minas. Eso fue lo que intentó hacer, por ejemplo, el gobierno militar de Velasco con Minero Perú, y al final la producción cayó. La colectivización, por ejemplo, con la generación de las cooperativas, por ejemplo, en Pesca Perú, pues también la productividad bajó. Entonces hay mucha expectativa de que el gobierno pues pueda entregar tierras, sobre todo de la agroexportación, por ejemplo, a productores locales, pensando en el mercado interno. Pero lo cierto es que efectivamente pues si atacamos las minas, si atacamos la agroexportación, no vamos a tener dólares, ¿no es cierto? Y nosotros compramos muchísimas cosas del exterior, al exterior, empezando por el trigo, con el que nos comemos el pan delicioso que hacemos acá todas las mañanas. Entonces lo que va a venir, ¿no es cierto?, es un proceso pues inflacionario, ¿no es cierto?, porque efectivamente ya no van a estar las garantías para que empresas de todo el mundo pues traigan su dinero e inviertan acá. Y junto con el proceso de inflación pues también va a haber un proceso de devaluación, porque muchos inversionistas pues van a tratar de retirar su dinero porque ya no les damos confianza. Por eso es muy importante lo que vaya a hacer pues Pedro Castillo, ¿no es cierto?, pues dependiendo de quién va a nombrar en el MEF y también pues en el Banco Central, porque esa ya sí es la cerecita de lo que no se debe hacer, y es que
el gobierno, ¿no es cierto?, pues se ponga a utilizar política expansiva de ponerse a emitir papel moneda sin respaldo, y ahí sí vamos a tener procesos de hiperinflación. Muy bien. En donde ajá. Muy bien. Doctor Carlos Timaná, ¿qué le parece si vamos a una pausa y ahora sí entramos de lleno a este momento tan tenso que nos tiene a todos los peruanos sobre las elecciones y el pedido de nulidad? ¿Le parece? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, doctor Alfredo Galindo. Hacemos una brevísima pausa en Pulso Social y enseguida regresamos en esa entrevista con el doctor Carlos Timaná. Volvemos. Continuamos en Pulso Social, siempre por la señal de TV Cosmos. En estos momentos, nuestro panelista, el doctor Alfredo Galindo, se encuentra en esta interesante entrevista en temas de política, en temas de elecciones, con el doctor Carlos Timaná, en un enlace vía Skype. Doctor Alfredo Galindo, continuamos. Gracias, Jenny. Doctor Carlos Timaná, estamos en una situación expectante, tensa a todos los peruanos. No hay presidente ni tampoco presidenta de la República. La pelota está en cancha del Jurado Nacional de Elecciones. Desde su perspectiva, ¿cómo analiza el rol, el papel que está jugando este importante órgano constitucional? Mira, yo creo que las entidades electorales tienen que dar todas las garantías a los actores políticos. Yo creo que hay cuatro grandes principios, por ejemplo, que tiene el liberalismo, que son las instituciones que rigen pues la democracia occidental, y son pues el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, y el cuarto derecho es poder pues defender los derechos que tienes. Y cuando efectivamente tantos líderes de opinión se pusieron a negarle la posibilidad pues a Keiko Fujimori de hacer su defensa, creo que ya nos habla de que nos falta un gran talante democrático. O sea, es importante efectivamente permitir que las personas puedan pues defender sus derechos utilizando las instituciones. Ahora, por otro lado, yo creo que pues, con todas las denuncias, con todo lo que se ha sabido efectivamente pues, de la acción pasada del magistrado Salas Arenas, creo que por el bien de la democracia es importante que tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones pues tengan un proceso de selección mucho más abierto, mucho más para poder dar certidumbre a la ciudadanía de que no están llegando personas con un gran sesgo político que puede terminar tergiversando su labor democrática, sino que más bien efectivamente pues todos quedemos tranquilos de que hay personas que efectivamente tienen un gran talante democrático y que sin importar en dónde tengan su corazón, pues efectivamente puedan hacer cumplir la ley. Eso lo creo que es lo más importante para lo que nos viene en términos electorales, ya sea la elección de la Asamblea Constituyente o por lo menos para los gobernadores y alcaldes que elegiremos el próximo año. Claro, tenemos una democracia demasiadamente endeble, ¿no, doctor? Porque fíjese, un importante órgano constitucional como es el Jurado Nacional de Elecciones está incompleto, no están todos sus miembros, entonces quizás se quita la oportunidad a este órgano de que uno más aporte con sus ideas jurídicas, sobre todo para la solución de estos casos. ¿Hay garantía de llevar un proceso electoral así con un órgano incompleto, doctor? No, ese es el gran tema. Aquí hay un juego político. A ver, pongámonos a pensar quiénes nombran efectivamente a los directivos de la OMP o del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a tener efectivamente ahí a la Junta Nacional de Justicia, vamos a tener ahí también, o sea, ha sido un manejo en donde pues el señor Vizcarra pues ha tenido
una posibilidad de influenciar demasiado. Cuando nos ponemos a pensar lo que había para las elecciones de 2016, veíamos una situación mucho más plural en los términos de pues, las correlaciones de poder en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en las autoridades electorales, pues habían varios sectores. Pero todo este poder efectivamente que logró acumular el presidente Vizcarra cerrando el Congreso, teniendo mayorías efectivamente pues en las instancias de decisión y de selección, como en la Junta Nacional de Justicia, pues han generado este desnivel, ¿no es cierto?, en donde, o sea, ninguno de nosotros ha seleccionado a ninguno de ellos, no los conocemos, y ya por las referencias periodísticas es que vemos su hoja de vida y nos preocupa porque efectivamente no vemos un marco plural, sino más bien un marco muy marcado hacia una ideología política. Esta repartija en los puestos, en las instituciones, me parece que está ocasionando un grave daño, porque da la impresión que no hay, ¿no?, miembros de las instituciones totalmente autónomos, ¿no? Tienen un pasado político, tienen una posición amical con algunos. Entonces, esto no ofrece una garantía de imparcialidad, lamentablemente. ¿Qué debemos hacer, doctor, para cambiar esto? Necesitamos exigir transparencia y participación ciudadana en la elección de estos cargos. O sea, este tema no puede ser pasado por agua tibia, y necesitamos efectivamente que las personas que lleguen a estos niveles de decisión institucional pues primero sean conocidos, y segundo que efectivamente haya, sea de público conocimiento pues su accionar, que haya políticas de transparencia y también de participación. Eso es lo que efectivamente ha pasado en este quinquenio que termina. O sea, se le dio demasiado poder al presidente. Y ahora, pues lo que hemos visto es que efectivamente desde la década del 90 no había alguien que tuviera tanto poder, porque efectivamente ha podido disponer a amigos, a cercanos de él, pues en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, entonces eso se tiene que corregir. Entonces usted está de acuerdo con Pedro Castillo en el sentido de que el pueblo es el que tiene que elegir, dice, a sus jueces, a los miembros del TC, etcétera. No, o sea, lo que tiene que haber es una participación ciudadana, y esa participación no necesariamente implica de que pues todos tenemos pues que votar quién es el que sale elegido, pero que sí por lo menos existe la posibilidad de conocer a los candidatos, de poder establecer las hojas de vida, poder hacer tachas. O sea, que el proceso sea mucho más pues transparente, ¿no es cierto? Y que efectivamente pues se puedan generar, y ahí es muy importante los partidos políticos, ahí es muy importante las asociaciones de ciudadanos, que podamos efectivamente pues supervisar, ¿no es cierto? Y en la medida de las posibilidades también o sea, que se nos pregunte, a ver, por ejemplo, ¿cómo se llevaría a cabo pues una asamblea constituyente? Necesitaríamos efectivamente que haya transparencia para eso, ¿no es cierto? Entonces necesitaríamos efectivamente que si se va a llevar a cabo un proceso electoral así, pues que la persona que dirija el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE pues nos dé todas las garantías. Entonces ahí necesitaríamos efectivamente pues todos estar tranquilos y tener la conciencia tranquila de que la persona que se va a encargar de llevar a cabo esos procesos sí sea efectivamente transparente. Claro, los magistrados sobre todo que forman parte de organismos como el Tribunal Constitucional, el mismo Jurado Nacional de Elecciones, hay jueces, hay fiscales. ¿Qué ha ocurrido en el Perú? ¿Una politización de la justicia o una judicialización de la política? Las dos cosas. Y es algo que está muy común porque hay un tema previo a esto, y es el tema de la verdad. O sea, vivimos en una sociedad en donde la fuerza pues ha reemplazado a la verdad, y eso es lo que pues hemos podido ver en el manejo electoral. O sea, negarle todo, o sea, a la campaña de Keiko Fujimori no es sano. O sea, tenemos que tener un espacio institucional para que a los enemigos políticos
pues quieran ser democráticos. Y ahí creo que hemos perdido muchísimo, porque, o sea, el tratar de evitar de que ella pueda pedir un recuento de votos, pedir efectivamente que se revisen las actas, ya era una situación en que no se le reconoce ni en lo más mínimo cualquier garantía pues al enemigo político. Entonces, pues cualquier democracia requiere efectivamente pues un trato institucional de las diferencias, porque siempre las van a haber. Pero el tema es que ha sido tanto el odio que se ha podido ver en esta campaña que nos paraliza como ciudadanos en el criterio pues, racional de la elección, y todo se estuvo efectivamente, si nos damos cuenta cuáles eran lo que se decía, los spots, las propuestas, eran todas efectivamente pues, emotivas, sentimentales. Y entonces así no vamos a poder salir hacia adelante. Muy bien, doctor Carlos Timaná, siempre un gusto para nosotros escucharlo. Y vamos a pasar a una pausa y luego en el último bloque analizaremos más de la coyuntura. ¿Le parece? Claro. Muy bien, sí. hacemos una brevísima, doctor Alfredo Galindo, y enseguida recemos ya con lo último del programa aquí en Pulso Social con el doctor Carlos Timaná. Volvemos. Continuamos en Pulso Social, siempre por la señal de TV Cosmos, este programa que se transmite de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche y también a nivel nacional por Claro, Canal 46. Continuamos en esta entrevista con el doctor Carlos Timaná. Invitamos nuevamente al doctor Alfredo Galindo. Muchas gracias, Jenny. Continuamos con el doctor Carlos Timaná. Y qué bueno, ¿no? Estamos analizando esta coyuntura. Estamos en una situación difícil, tan difícil como la está pasando Perú, porque es un ataque y defensa, parece, pero bueno, vamos a ver si nuestra selección sale y nosotros también salimos de esta situación muy difícil en que nos han planteado. ¿Cómo avisora usted el resultado de este proceso en cuanto a los pedidos de nulidad planteados? Mira, yo creo que van a ser meses de bastante incertidumbre. Creo que por la cantidad de actas que se van a revisar, vamos a poder tener pues presidente para el mes de julio. Pero van a ser meses de bastante incertidumbre. Gane pues cualquiera de los dos, creo que es muy probable que efectivamente Pedro Castillo pues pueda ser el próximo presidente. Creo que van a haber problemas de gobernabilidad y creo que vamos a tener efectivamente pues un aumento en la inflación, y también vamos a tener pues una devaluación sostenida durante todo el año. Y bueno, pues yo invito pues a las personas a que traten de evitar ahorita temas de deudas. Efectivamente traten de ser muy prudentes pues ahorita en temas de gasto, y bueno, pues ser cautelosos a ver efectivamente cuál es el modelo en que nos vamos a embarcar. Bien, Pedro Castillo recientemente, hace 2 días, visitó a los alcaldes de Miraflores, La Molina, San Isidro, en la ciudad de Lima, que son los distritos quizás más exclusivos del Perú, y donde Castillo también ha obtenido cierto porcentaje de votación. No tanto como Fuerza Popular, pero sí. ¿Hay un mensaje tras esta reunión precisamente con estos alcaldes? Mira, Pedro Castillo es una persona que nos hace mucho problema en ir a todos los sitios. De hecho, eso es una de los rasgos más interesantes pues, de él como político, la proximidad. O sea, él es uno de los candidatos que más cercano ha sido a la gente. Yo creo que ahí tenían más que ganar eran los alcaldes, porque pues recordando pues todo lo que le dio Vizcarra pues a Forsyth, ¿no es cierto? Y Forsyth puede demostrar pues como cierta gestión ahí en la victoria. Creo que estos alcaldes, pues ni tontos ni perezosos, están tratando de hacer pues méritos para que efectivamente también los traten muy bien.
Y Castillo pues está tratando de hablar con todo el mundo porque esa es su forma de ser, es su política y creo que se unieron ahí ambas circunstancias. Claro, pero es diferente visitar a un alcalde de San Isidro o Miraflores que visitar a un alcalde pues de Villa El Salvador, ¿no? Donde el posicionamiento económico es completamente diferente. Sí, pero lo que pasa es que a Castillo le va a tocar hablar con todos los líderes y no tiene ninguna razón para no irlos a visitar. Creo que tienen más chances los alcaldes de ganar algo ahí, ¿no es cierto? En términos pues de presupuesto público. Ah, bueno, eso sí también es otro tema. Ahora, hay que temer a Pedro Castillo porque recordemos que él no fue de izquierda. Siempre ha sido durante muchos años un importante dirigente en su tierra del partido Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo, un partido político al cual también pertenecía Carlos Brus y otros líderes políticos que hoy están en el otro lado de la orilla, o sea, en el lado de Fuerza Popular. Entonces, él ha postulado por Perú Libre, digamos, porque no tenía por quién postular y Perú Libre le dio esa chance de candidatear. ¿Hay que temerle? Mira, lo que pasa es que los partidos políticos en el Perú son empresas electorales, no son partidos doctrinarios. Exacto. Sí, por ese lado, pero por el otro lado no sabemos qué es lo que va a hacer efectivamente Pedro Castillo. O sea, está efectivamente el núcleo duro de Cerrón, que está ahí, ¿no es cierto? Y que efectivamente los congresistas han cerrado filas en torno a él. Hay gente también efectivamente pues que es de Movadef. Entonces está esa parte y están los invitados que son la gente de Verónica Mendoza, la gente más de centro como Pedro Franque, etcétera. Entonces depende mucho de saber hacia dónde nos vamos a dirigir en la medida pues en que sepamos a quiénes va a nombrar. Eso va a ser como el pistolazo de inicio de saber efectivamente cuál es la ruta que va a recorrer Pedro Castillo, que hasta ahora no nos queda claro. Claro, da la impresión de que hay luchas internas fuertes, ¿no?, entre los militantes de Perú Libre y los invitados. Y Cerrón ha dicho a los invitados, ojo un momentito, aguanten un poquito porque parece que se están pasando de la raya, les ha llamado ya la atención. Exactamente, esa es la situación, no sabemos para dónde va a coger el país. Entonces por eso les digo que va a haber más incertidumbre y bueno, que tomen efectivamente las decisiones más prudentes posibles. Claro, ahora es importante que Pedro Castillo también deslinde definitivamente y en forma clara de este señor Vladimir Cerrón, ¿no? Eso sería lo ideal, pero lo que pasa es que si nos ponemos a pensar, pues el partido es de Vladimir Cerrón, la invitación fue de Vladimir Cerrón, y ahorita Vladimir Cerrón está tratando de quitarse todas las sentencias. O sea que Pedro Castillo está en una situación muy difícil y realmente va a tener que tener mucho tino para manejar esta situación, porque no solamente es la lucha interna, sino también de llegar a ser presidente lo que se le viene con la oposición. Sí, lo que pasa es que ellos tienen el número mágico de tener la suficiente cantidad de congresistas para evitar una moción de vacancia. Más bien, es muy difícil que Pedro Castillo se pueda deslindar de Perú Libre porque lo que ha dicho Bermejo es que le cobrarían y lo harían a un lado. Entonces, esta situación de negociación dependiendo de lo que quiera Pedro Castillo, ¿no es cierto? Si en la segunda vuelta pues hizo efectivamente pues un esfuerzo de ir más hacia el centro, pues vamos a ver si va a gobernar con todos los aliados que eso le condujo o si efectivamente pues va a mantener la línea con la que ganó la primera vuelta. Muy bien, miremos al otro lado para ir terminando. ¿Cuál cree que ha sido el error más grande, más garrafal de Keiko Fujimori o de Fuerza Popular? Lo que pasa es que al final no entendemos cómo Keiko estuvo en esa segunda vuelta electoral. Genera muchas dudas porque no estuvo nunca como favorito. Y era claro que en la segunda vuelta pues cualquiera le ganaba. Era el sueño de cualquiera pues llegar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que, ha habido efectivamente una construcción a la que ella con varias acciones ha contribuido, pues de
convertirse en uno de los personajes políticos más odiados pues del Perú. Y ese anti le pasó efectivamente una factura pues enorme por lo menos en las 2 últimas elecciones. Y por más de que efectivamente habían personajes de la cultura, ¿no es cierto? Pues como como Mario Vargas Llosa, como Álvaro Vargas Llosa, como pues Cateriano, ¿no es cierto? Que trataron de ayudarle. Eso no era suficiente porque efectivamente ya en la mentalidad de la gente pues era demasiado satanizada. Entonces yo creo que la candidatura estuvo pues bastante bien, ella demostró la experiencia que tenía. Hubo problemas logísticos, por ejemplo aquí en el sur ella no tuvo personeros, dejó todo muy suelto, y bueno, los partidos que le ayudaron, pues el problema es que son organizaciones electorales, entonces tan pronto se acabaron las elecciones, no había respaldos de otros partidos como pues Avanza País, que tenía congresistas por aquí en Arequipa, no se sintió, o Renovación Popular, o Alianza para el Progreso. Entonces, o sea, en últimas la campaña no trató de neutralizar, pues no trató de ganar nuevos, pues gente que estuviera pues no estuviera como alineada con ella, y mucho menos tratar de neutralizar a la gente que no la quería. Al menos aquí en el sur ese fue el gran error. La estrategia del miedo, del terruqueo, me parece que no funcionó, ¿o cómo lo analiza usted? Lo que pasa es que yo creo que hay una doble situación ahí. Yo creo que efectivamente no es mentira que hay personas que están como Badef dentro de Perú Libre. O sea, cada vez salen más vínculos efectivamente pues entre los remanentes de Sendero Luminoso en el Braem con los Quispe Palomino, con efectivamente pues Cerrón. El tema de tener pues un aeropuerto en Junín sería lo máximo para poder sacar más fácil la droga del Braem, etcétera. Pero al mismo tiempo es un tema que se ha utilizado solamente para denunciar su utilización para evitar que alguien sea pues elegido, ¿no es cierto? O para tratar de generarle una sospecha a una campaña. Yo no vi que ella pues utilizara mucho esto, yo vi más bien efectivamente algunos medios de comunicación que denunciaban esto, pero los que estaban en contra pues de Fuerza Popular decían que simplemente pues era terruqueo, y hasta ahora pues no le hacen caso pues a ninguna de esas denuncias, que sí deberían de tener atención. Entonces yo creo que sobre todo fue el anti, o sea, creo que Keiko Fujimori es uno de los personajes pues más odiados en el Perú, y creo que era muy difícil competir contra eso. Claro, porque en Ayacucho, que fue asolado por el terrorismo, Pedro Castillo ha tenido un porcentaje superior al 80%, lo cual nos indica a las claras que allí no funcionó esa estrategia del miedo. Doctor Carlos Timaná, para nosotros, en Pulso Social, siempre es un gusto, le agradecemos la deferencia que usted tiene con el programa. Y bueno, sus palabras finales, su reflexión final en estos difíciles momentos, y siempre es importante escuchar una voz autorizada como la de usted, especialista en ciencia política. No, desearle a todas las personas una reconciliación con sus familias, con sus amigos, pues hay que tratar de sacar el Perú adelante. Ningún gobierno va a poder hacer pues milagros, hay que trabajar, hay que poner el hombro, y efectivamente tratar de fortalecer mucho la democracia, y bueno, pues encomendarnos también mucho pues a Dios para que efectivamente el país salga adelante. Muchas gracias, doctor. Suerte para usted, suerte para Colombia en la Copa América y también para Perú. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Carlos Timaná, analista político, quien estuvo con nosotros en este enlace vía Sky desde la ciudad de Arequipa. Gracias, doctor Alfredo Galindo, también por acompañarnos esta noche en Pulso Social. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muchas gracias. Permiso.